Bien, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Hoy estamos 15 de enero del 2025 y vamos a proceder a la actividad que corresponde a AP, en el cual prácticamente los estudiantes tienen que realizar en la exposición número uno, es decir, exactamente el estudio de caso número uno, donde ahora mismo va a haber una presentación de máximo 20 minutos, puede ser menos, puede 15, 10 minutos, no habría ningún problema, pero el máximo es 15 y lo mismo para el día sábado presencialmente, máximo será 20 minutos, pero si hacen 15, si hacen 12, realmente no hay ningún problema, ¿sí? El grupo número uno nos va a presentar aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje basado en proyectos para la asignatura de matemática y física. El grupo dos, la tutoría entre iguales y la enseñanza entre iguales para matemática y física. El grupo 3, el método Waldorf para matemática y para física. Y el grupo número 4, la enseñanza programada para matemática y física. ¿Sí? Están acompañando 19 estudiantes, agradezco mucho por ello. Y también les recuerdo que luego de la presentación, pero el día de hoy mismo, hasta las 23:59, tienen que por favor solo el representante, solo una persona, tiene que subir el documento Word y también tiene que subir las diapositivas que van a presentar. Sí, se solicitaba los dos adjuntos y el trabajo tiene una valoración de 5 puntos, la exposición tiene una valoración de 5 puntos y ustedes verán reflejada la calificación máximo hasta el día sábado, máximo, ¿sí? Porque hay que revisarlo, hay que ponerlo en el programa, tengo que hacer las recomendaciones del caso, pertinentes en caso de que así sea, ¿sí? O que haya muchas recomendaciones que quizás ello afecte a la calificación. Yo supongo que no, estuve revisando, me acerqué a los grupos, no había novedades, pero no está de más, creo, indicarlo. Entonces, espero que sea una jornada muy productiva. Agradezco mucho que estén aquí presentes y sin más novedad, doy paso, por favor, al grupo número uno, quienes van a exponer sobre el aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje basado en proyectos. Bienvenidos. Buenas noches, compañeros. Docente, eh, voy a pasar a compartir la pantalla para la exposición del grupo número uno. Si se observa, por favor, ¿me pueden decir? Sí, adelante. Ya. Buenas noches, compañeros, docente. Como primer grupo nos tocó el tema de aprendizaje por descubrimiento de matemáticas y aprendizaje basado en proyectos en física. Los integrantes somos mi persona, Galo Abad, compañero Cristian Cuenca, Yamis Marno, yo, Roger Romero, Miguel Nole y Rita Ordóñez. El caso de estudio de nosotros en aprendizaje por descubrimiento de matemática, tenemos las competencias del docente creativo para el desarrollo de las destrezas de resolución de problemas en el área de matemática en el distrito 13 de 03, Jipijapa, Puerto López. Tenemos ahí la dirección del DOI de este caso de estudio. Analizando la conceptualización del aprendizaje por descubrimiento, tenemos aquí dos actores importantes que sería el estudiante y el docente, teniendo dos roles para cada uno, que en el estudiante tenemos la generación de conocimiento y la participación activa. Y para el docente sería que es un guía y un facilitador. El aprendizaje para el estudiante al generar conocimiento va a ser significativo y duradero. Y con su participación activa va a generar en él curiosidad, creatividad y un pensamiento crítico. Esto sería en la parte de la conceptualización. Doy a continuación con el compañero el siguiente tema. Buenas noches, estimado docente y compañeros. Bueno, con respecto a la metodología, la investigación pues presenta un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y explicativo, con el objetivo pues de determinar lo que son las potencialidades del profesorado para el desarrollo de competencias creativas en el estudiando, considerando lo que son la edad, el género, el área y el área ya sea urbana o rural en el que se desempeñan los profesores. Bueno, aquí el autor de esta investigación considera dos hipótesis. La primera es que la edad, el género y el área marcan diferencias en el desempeño de las competencias creativas
del profesorado para la enseñanza de matemáticas y como una hipótesis nula se considera que la edad, el género y el área no marcan diferencias en el desempeño de las competencias creativas del profesorado de matemáticas. Bueno, el estudio se realizó en instituciones interculturales fiscales del distrito 13D03 que conforman los cantones Puerto López y Jipijapa de la provincia de Manabí. El tipo de muestreo fue probabilístico aleatorio simple. El tamaño de la muestra pues, se determinó aplicando lo que es la fórmula de poblaciones finitas, obteniendo como resultado 245 sujetos de estudio. Sin embargo, aquí el autor menciona que del total de profesores que hay en todo este distrito, que son 671, pues 238 docentes decidieron participar de este estudio. Para la recolección de información, pues esto se hizo en base a una revisión bibliográfica sobre las siguientes categorías de estudio, que son las habilidades cognitivas, las actividades de aprendizaje y las actitudes para la estimulación de la creatividad. El instrumento utilizado en esta investigación, pues, fue el cuestionario, el cual se constituye de 22 ítems, los cuales abarcan todo lo que son las categorías de estudio mencionadas anteriormente, y estas se valoran con una escala de Likert que va del 1 al 5. 1 nunca, 2 muy poco, 3 a veces, 4 frecuentemente y 5 siempre. A continuación, la compañera expondrá lo que es sobre los resultados. Bien, eh, según la autora de este artículo, en este lugar no, en este distrito, los estudiantes no desarrollan la capacidad creativa, crítica ni propositiva, por lo tanto la teoría queda en teoría y no va hacia la práctica. Ya, entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje no está completo. Continuamos la siguiente. Ya. El aprendizaje significativo es no solo el saber, sino también dominar el conocimiento. En este caso puede ser usando ejemplos de la vida cotidiana y la solución de problemas que puede llevar al estudiante, en este caso, a buscar respuestas. Esto nos lleva al aprendizaje por descubrimiento. En este caso, en el distrito no se evidencia eso, entonces es la falta de eso que, que nos evidencia aquí la autora. Eso es en cuanto a los resultados obtenidos. Ya. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó exponer lo que es el aprendizaje basado en proyectos para física. Este caso de estudio que nosotros tomamos fue el enfoque STEAM, que es basado en proyectos para la enseñanza de la física en educación secundaria. Como su nombre mismo lo dice, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología que uno se utiliza para que los jóvenes puedan desarrollar su instinto investigativo, para que puedan analizar, para que puedan dar resultado a una problemática. En este método, los actores son los alumnos y el tutor. El alumno tiene un rol prácticamente responsable de su aprendizaje y es el autor principal, mientras que el tutor viene a ser un guía y un facilitador para guiarle al estudiante. Con esta finalidad, el alumno logra un aprendizaje significativo que es a largo plazo. ¿Por qué se debe esto? Porque el estudiante pues analiza, desarrolla, investiga y da solución. Ya, la metodología. El trabajo de estudio acerca del proyecto STEAM fue realizado en una institución fiscal de la sección vespertina. Utilizó una población de 256 personas entre estudiantes y docentes del área de físico-matemáticas. Se implementó un enfoque cuantitativo y se usó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Cabe recalcar que a partir de esta aplicación del instrumento, los investigadores llegaron a una pequeña conclusión que definieron que el STEAM en nuestra educación ecuatoriana pues no es muy productiva en vista que no todas las instituciones educativas tienen este proyecto para desarrollar las clases de física, pero por ejemplo las escuelas
públicas y particulares, unas tienen y otras no. Entonces, el STEAM sí se lo recomienda, pero siempre y cuando el docente también esté familiarizado con este proyecto. Galo, procede la diapositiva anterior ya. Bueno, a partir de la aplicación del instrumento, pues las investigadoras, pues les fue posible identificar los que son discordancias y concordancias en lo que es en lo que en las respuestas dadas por los docentes basado en proyectos y en lo que es la. Bueno, aquí en Villa Gallardo pues expresan que el docente requiere una reflexión profunda para lograr articular el proceso educativo, en el proceso educativo diferentes alternativas de mente y situaciones de aprendizaje que impacten de manera significativa al alumno, en base a lo dicho anteriormente. A continuación se tienen unas gráficas que muestran los resultados obtenidos. Bueno, este primer gráfico corresponde a las habilidades científicas desarrolladas al estudiar física mediante lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Estas dos preguntas fueron contestadas a los estudiantes. En la primera pregunta dice plantear preguntas y sugerir ideas, que es la última fila de abajo. El como se puede ver, el 53.3% de estudiantes señalan que a veces exteriorizan curiosidad a través de la formulación de preguntas que surgen de la observación de su entorno. En la segunda pregunta, que aquí menciona el uso adecuado de Internet y fuertes críticas, como se puede observar, el 37.6% de estudiantes menciona que recurre a fuentes confiables de consulta para extraer información de algún tema. En la tercera pregunta, pues se puede evidenciar que el 41.12% de estudiantes pues señala que a veces ha utilizado simuladores virtuales, eso con respecto a la selección de herramientas tecnológicas. Con respecto a a la cuarta pregunta, pues aquí se puede observar que el 51.27% de estudiantes pues señalan que nunca en el laboratorio. Ahora, en la segunda pregunta, pues, que es interpretación de o representación en matemáticas, pues aquí se observa que el 47.72% señala que a veces maneja con solvencia lo que son conocimientos y procesos matemáticos para la solución de problemas de física. La sexta pregunta que se tiene en la relación de la evaluación entre tablas y gráficos, pues el 39.59% de estudiantes pues señala que casi siempre interpreta con una investigación o de un proyecto. En la séptima pregunta que se tiene de evaluación, que aquí el 38.58 señala, o responde casi siempre que interpreta con facilidad los resultados obtenidos de un proyecto. En la octava pregunta que se tiene sobre las sólidas bases conceptuales de la asignatura, pues aquí se puede observar que el 38.58% o más de la vida diaria con respecto a las sólidas bases conceptuales de la asignatura que se refiere a esta pregunta. En la novena pregunta, que se refiere al uso de la tecnología para presentar información obtenida, pues aquí el 31.47% de estudiantes pues se considera hábil en el uso de herramientas tecnológicas. Finalmente, la décima pregunta que tenemos, que habla sobre el lenguaje adecuado para presentar los resultados de la investigación de forma oral y visual, pues el 43.15% de estudiantes indica que a veces se expresa con facilidad frente a una audiencia para presentar los resultados de una investigación. A continuación tenemos el segundo gráfico. Galo, si le puedes pasar. Ya.
Este gráfico trata sobre los conocimientos que tienen los dos sobre el enfoque STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eso es lo que significa STEM. Bueno, igualmente, estas son lo que contestaron los docentes. Igualmente, si tienen 10 preguntas, en la primera pregunta, que es sobre la planificación con enfoque STEM, pues aquí se puede observar que el 45,45% de docentes afirma que casi siempre utiliza este enfoque en sus planificaciones. En la segunda pregunta, respecto a ingeniería y desarrollo de aprendizajes prácticos, pues el 54,55% de docentes señala que casi siempre el integrar aspectos de ingeniería, como son la planificación, diseño y creación en la enseñanza física, permite a los estudiantes este, generar un proceso práctico de aprendizaje. Respecto a la tercera pregunta, que habla sobre las nuevas tecnologías para mejorar la comprensión y motivación, se puede observar que el 81,82% pues señala que siempre el uso de nuevas tecnologías mejora en la enseñanza de la física y su comprensión. Respecto a la cuarta pregunta que menciona los proyectos interdisciplinarios y experiencias de aprendizaje en el aula, pues el 72,73% de docentes cree que siempre los proyectos interdisciplinarios mejoran la experiencia de aprendizaje en el aula. Ahora bien, la quinta pregunta que habla del desarrollo de habilidades en el siglo XXI, pues se puede ver que el 54,55% de docentes considera que solamente a veces el estudiante ha desarrollado lo que es la innovación, el pensamiento crítico y resolución de problemas. En la sexta pregunta se tiene lo que es investigación y fuentes de consulta confiables, pues el 54,55% de docentes indica que casi siempre motiva la investigación y proporciona orientaciones o referentes a fuentes de consulta que son confiables. Bueno, en la séptima pregunta se tiene sobre el aprendizaje basado en proyectos y bueno, aquí se puede ver que el 63,64% de docentes considera que casi siempre el aprendizaje basado en proyectos es indispensable para que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico y creativo, ¿ves? En la octava pregunta se tiene sobre la resolución de problemas de problemáticas de la vida real, pues bueno, aquí se puede ver que el 54,55% de docentes considera que las actividades que proponen permiten a los estudiantes resolver algún problema práctico que sea de física en la vida real. En la novena pregunta, pues se prevé el aprendizaje cooperativo y bueno, el 54,55% de docentes señala que casi siempre forma afinidad al aplicar lo que es la metodología de aprendizaje colaborativo. Como última pregunta, se tiene la participación activa en el aprendizaje de física. Bueno, el 63,64% de docentes considera que casi siempre el estudiante participa activamente del aprendizaje de la física. Ya. Galo, ¿puedes pasar la otra gráfica? A continuar la gráfica para resultados. Bueno, aquí se tiene una triangulación de resultados para llegar a lo que es para llegar a determinadas conclusiones. Lo que contestaron los docentes y los estudiantes en lo que respecta a actividades prácticas, investigación y habilidades del siglo XXI, que son la innovación, la comunicación, colaboración, el pensamiento crítico, pues en estos tres aspectos hay una discrepancia, mientras que en el aprendizaje basado en proyectos y la tecnología, pues existe una concordancia, ya que los docentes consideran que casi siempre el aprendizaje basado en proyectos, pues el estudiantado desarrolla el pensamiento creativo en la elaboración y ejecución de proyectos y pues los estudiantes también consideran lo mismo, un 57,9% de estudiantes a comparación de los profesores que contestó esto, el 63,6%. Bueno, en conclusión, estos resultados de esta investigación pues ofrece una visión general o referente al conocimiento del enfoque educativo STEM para la enseñanza de la física a través del aprendizaje basado en proyectos.
En este sentido, pues se puede afirmar que, de acuerdo a la información obtenida en este estudio, pues los docentes aplican algunos aspectos, aplican algunos aspectos evaluados con STEM. Del mismo modo, en aquellos criterios donde hay discrepancia, pues esto se puede mejorar utilizando lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Eso sería todo, estimado docente. Gracias. Muy bien, les agradezco muchísimo, estimados estudiantes, por su participación y bien, bueno, algunas observaciones o más bien una muy breve retroalimentación de los puntos que considero importante. Y para todos los grupos lo mismo, de haber algunos grupos que ya estarán preocupando y diciendo, bueno, nosotros hicimos así, hicimos de otra manera. Yo al final voy a decirles, pues, evaluando a todos los grupos, pues quien se acerca bastante a lo que tiene que ver con un estudio de caso, ¿no? Así que eso dejémoslo para el final. Lo que me gustó bastante de la primera parte, tengo anotado todo, por eso voy a ver acá, bueno, al menos algunos datos. Me gustó bastante la forma en cómo lo estructuraron, lo primero que escribían ustedes, el concepto, los actores, los roles de aprendizaje. Sí, me pareció muy importante. Em, el primer estudio, si alguien fuese de Jipijapa o pues de sus alrededores, pues realmente me parece muy importante. ¿Por qué sentido? Aunque es algo teórico, pues, pero prácticamente dice que hace la investigación a 238 docentes. Eso es difícil conseguir, pero como claro, fue el distrito, supongo que envió el enlace a las autoridades compartieron con los docentes y lograron tener esta cantidad. Y si a la final fue un estudio donde se logró determinar, porque las conclusiones decían ustedes que no se hace realmente un aprendizaje por descubrimiento, ese estudio puede servir para alguien que es de allá como un antecedente espectacular para realmente empezar a seguir o hacer otro estudio, ¿no? O es más, si ese estudio fue hecho por una persona, por ejemplo, les doy la idea, que se graduó de magíster, pues ahora mismo ese mismo estudio puede llevarlo a otro nivel, pues para una etapa de doctorado. Y ya prácticamente tiene avanzado bastante y conoce el territorio y todo lo demás. Entonces, para mí ese estudio está realmente muy, muy bueno para ampliar. Eh, no sé en el caso de ustedes, pues porque como especifica muy bien el lugar y el distrito, pero a veces cuando les mandan a buscar ustedes artículos, siempre les dicen, vayan a la parte final, porque en las recomendaciones suele haber también donde se dice que es conveniente ampliar tal o cual categoría. Pero para eso, para lo que estoy diciendo, ese estudio está, créanme que es prácticamente muy bueno. ¿Sí? Y también irán tomando en cuenta la población. Se irán tomando en cuenta 238 docentes, o sea, cuando ustedes hagan su investigación, claro, es que tuvo que ser algo distrital mismo, porque en el caso de ustedes, si no tienen este nexo con el distrito, es muy, muy difícil conseguir esa muestra. En el estudio número 2, referente justamente a lo que hablaban del aprendizaje basado en proyectos, ahí al inicio ustedes me dijeron 256 participantes entre docentes y estudiantes. Siempre es necesario diferenciarlo, siempre, siempre, siempre. Eso es obligatorio. Si ese estudio no estaba diferenciado, para la próxima vez, porque están en el proceso de aprendizaje, mejor yo ese estudio ya no lo reviso, mejor tomo otro. Debe de ser muy exacto, muy preciso diciendo cuántos fueron estudiantes y cuántos fueron docentes, porque eso también pues va a apoyar bastante la validación de resultados. Puede que haya sido 253 estudiantes y 3 docentes. Ahí es un poquito complejo también, pues hay que ver esa proporcionalidad, ¿no? Pero, pero bueno, no, quizás sí decía, no, no sé, pero siempre hay que hacer esa diferenciación de cuántos fueron estudiantes, cuántos fueron docentes. Eso es algo que me llamó la atención mucho y les llamaría si ustedes estuvieran en la exposición. ¿Ya? Y de ahí, pues eso, me pareció muy interesante que usted ya vaya nombrando temas como la triangulación de resultados, porque es verdad, la triangulación de resultados se hace de tres maneras. Se hace lo que dijo el docente, lo que dijo los estudiantes, lo que dice la teoría y lo que dice el investigador dentro de su experticio de lo que pudiera aportar. Entonces, me parece muy, muy interesante también esa parte, esa forma, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué dice el grupo 2 y agradezco al grupo número 1. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano, por favor, con total confianza y lo puede realizar, ¿no? Pero sigo, me parece muy interesante lo que ustedes me acaban de presentar, ¿ya? Para ampliar, está muy interesante para ampliar. Ok, ya se tendría una base.
Y son estudios recientes. No recuerdo el año, pero yo sí les pedí que sean de los 4 últimos años. Entonces son estudios recientes. Bien, felicitaciones. Voy a ir ahora mismo con el grupo número 2. Adelante, bienvenidos. Muy buenas tardes. Con todo me confirma si están compartiendo. Sí, sí se ve. Ya. Se visualiza, ¿verdad? Sí, Listo. Muy buenas tardes, distinguido doctor. Compañeros, el presente grupo número 2 les voy a exponer acerca del estudio de casos sobre la tutoría entre iguales en matemáticas y la enseñanza entre pares en física. Quienes conformamos el grupo número 2 es mi persona, Jorge Gila, Dayana Gurto, Pablo González, Carlos Medina, Marcos Gómez y Cecilia Vázquez. Al iniciar el presente estudio de caso, se podría decir y manifestar que la tutoría entre pares pues, se ha afianzado como un método pedagógico para optimizar el aprendizaje en las matemáticas a nivel superior. Además de ello, podemos decir y manifestar que la colaboración de los estudiantes que puedan darse al momento de aplicar las diferentes estratégicas que se puedan implementar dentro del aula, se podría elevar la parte del conocimiento de los estudiantes. Además de ello, la enseñanza entre iguales, dentro de la asignatura de física, existe un conjunto de técnicas utilizadas para organizar y estructurar comportamientos de profesores que dirigen el aprendizaje a los alumnos y que esto contribuye a un éxito escolar. Además de ello, dentro de cada una de las instituciones educativas, se podría decir que el docente podría aplicar diferentes métodos estratégicos o estrategias que pudiera implementar en cada una de sus clases, una fundamentación muy importante dentro de la formación personal y profesional. El aprendizaje, como sabemos muy bien, de las matemáticas a nivel general, pues sí cuesta que los estudiantes logren una mejor comprensión. Es por eso que dentro de ese estudio de caso, pues la problemática que se ha planteado, pues netamente es la de aplicar tutorías y enseñanza entre pares con la finalidad de aplicar estrategias pedagógicas que buscan optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además de ello, la transición a las matemáticas suele ser desafiante, evidenciando altas tasas de aprobación y abandono. A continuación, tenemos los antecedentes del proyecto. Bien, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Eh, Tenemos los antecedentes. La tutoría entre pares ha emergido como una estrategia pedagógica prometedora para abordar los desafíos que enfrentan los estudiantes universitarios en el aprendizaje de las matemáticas. Esto se ha vuelto ya una práctica que implica la interacción colaborativa entre estudiantes, la misma que demuestra ser una herramienta eficaz para mejorar la comprensión conceptual. El mismo que desarrolla ya las habilidades en la resolución de problemas y fomenta un ambiente más activo y colaborativo. La investigación, instrucción entre pares y enseñanza justo a tiempo, una experiencia en la enseñanza de la física en educación superior se enmarca en la búsqueda de la eficacia educativa abordando distintos modelos pedagógicos. A continuación tenemos por qué es necesaria la tutoría entre pares en matemáticas. La siguiente. Ya. Dentro de ellos nosotros tenemos que por qué es necesaria la tutoría entre pares en matemáticas, ya que nos ayuda a lo que es la dificultad en el aprendizaje, la complejidad de los conceptos, la diversidad de estilos de aprendizaje, motivación y compromiso. Dentro de las dificultades en el aprendizaje tenemos que, obviamente, las matemáticas suelen ser un poco complejas, la cual genera y frustración en algunos estudiantes. La tutoría entre pares ofrece un espacio seguro en la cual el estudiante exprese sus dudas y reciba un apoyo por parte de sus compañeros. La complejidad de los conceptos matemáticos suelen ser abstractos y difíciles de visualizar. La explicación de un compañero puede ayudar a descomponer estos conceptos en partes ya sean manejables
y establecer conexiones con conocimientos previos. La diversidad de estilos de aprendizaje. Nosotros sabemos que los estudiantes es un mundo diferente, por el cual cada quien aprende a su manera. La tutoría entre pares permite que cada estudiante encuentre un enfoque de aprendizaje que se adapte a las necesidades individuales de cada uno de ellos. Dentro de lo que es la motivación y compromiso, la tutoría entre pares fomenta la responsabilidad y el compromiso de los estudiantes con su propio aprendizaje. Tenemos también la evolución histórica de la tutoría entre pares. Esta tutoría entre pares tiene sus raíces de la teoría constructivista del aprendizaje, que enfatiza la importancia y la construcción activa del conocimiento a través de la interacción social. Los beneficios de la tutoría entre pares. Tenemos, obviamente, hay numerosos estudios que han demostrado que la tutoría entre pares puede ofrecer una serie de beneficios, tanto para los tutores como para los tutorados. Dentro de los beneficios para los tutores tenemos el fortalecimiento de los propios conocimientos, desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo y aumento de la confianza en sí mismo. Para los tutorados tenemos la mejora de comprensión conceptual, desarrollo de habilidades de resolución de problemas y el aumento de la motivación y el compromiso. En cada estudio de caso, en este caso lo que estamos viendo el estudio entre pares, hay desafíos y consideraciones. Dentro de sus beneficios, para que se implemente la tutoría entre pares exitosamente, debe requerirse de una planificación cuidadosa y considerar ciertos desafíos, como son la selección de tutores y tutorados, la formación de los tutores, estructura de la sesión de la tutoría y la evaluación del programa. También la investigación, instrucción entre pares y enseñanza, justo a tiempo una experiencia en la enseñanza de la física en educación superior. Se enmarca en la búsqueda de la eficacia educativa abordando distintos modelos pedagógicos. Entre estos surge el interés por investigar acerca de la relación que pueden construir los pares en el ámbito educativo, como una alternativa a la mejora en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, compañeros y doctor, es una estrategia la cual nos permite mejorar la tutoría entre pares, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Doy paso a la siguiente compañera. Definición del problema. Bueno, en los casos de tutoría entre partes para matemática y la enseñanza entre iguales para física, se aborda un problema central. Este es el bajo rendimiento académico en áreas críticas de la educación superior, como lo son precisamente la matemática y la física, atribuido a dificultades conceptuales y metodológicas en la enseñanza y en el aprendizaje. Para el área de matemática, se analizó la incidencia de la tutoría entre pares implementada en un programa que se llama Éxito Académico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en donde se muestra que las sesiones de apoyo mejoraron ligeramente los promedios de calificaciones y también mejoró la tasa de aprobación de los estudiantes. Aunque no existían diferencias estadísticamente significativas respecto al resto de alumnos. En el área de física, en cambio, se investigaron metodologías activas como la enseñanza entre iguales y la enseñanza justo a tiempo. Aquí, con este estudio, se logró evidenciar mejoras significativas en el rendimiento en comparación con las clases magistrales tradicionales que los estudiantes recibían.
destacando así la necesidad de transformar los enfoques pedagógicos para aumentar la comprensión y la participación estudiantil. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Como siguiente parte tenemos el marco conceptual. Aquí las variables de investigación que abordaron ambos estudios son las siguientes. El primer estudio relacionado a la matemática y la tutoría entre pares se denomina la tutoría entre pares y su incidencia sobre el rendimiento académico en un curso de matemática universitaria. Aquí la primera variable de investigación que toparon fueron los modelos de apoyo mediante tutorías. Primeramente definieron lo que es una tutoría como un recurso pedagógico que permite acompañar y guiar el proceso educativo para el mejoramiento de los estudiantes con atención a las necesidades y a las condiciones particulares que existen en cada caso. También nos brindaron una clasificación sobre las tutorías, de acuerdo a Castro y Olmos, si no mal lo recuerdo, en pedagógicas, académicas, profesionales, individuales o grupales, que cada uno atiende problemas de aprendizaje y hábitos de estudio específicos. Como segunda variable tenemos la tutoría entre pares, que esta básicamente consiste en el acompañamiento brindado por estudiantes con experiencia, que vendrían siendo los tutores o tutores en este caso. Para el caso de estudio en específico, como fue desarrollado en un programa de estudio universitario, pues pueden ser de una carrera, de un ciclo superior o de un programa académico que estén siguiendo. Y estos van a apoyar a los estudiantes de ciclos inferiores que tengan menos experiencia, que vendrían siendo los tutorados. Entonces, quienes imparten o quien van a desarrollar el rol de tutor deben tener un mayor nivel de competencia y la intención de apoyar en el aprendizaje a sus pares. Y pues bueno, también nos mencionaba que esta práctica era bastante beneficiosa desde un punto de vista emocional, puesto que provoca un aumento de la motivación y compromiso de los estudiantes que participan al interactuar en distintos ambientes de aprendizaje, que son menos intimidantes que tratar con el profesor directamente, entonces estos experimentaban menos estrés y menos ansiedad. Y la última variable de esta investigación es la incidencia académica de los programas de tutoría entre pares en universidades iberoamericanas. Aquí se recopiló varios puntos de vista de distintas investigaciones realizadas en diversos países y hilando entre líneas básicamente llegan a que no todas tienen la misma conclusión en cuanto a los beneficios que da la tutoría entre pares. Sin embargo, pues todas apuntan a que el tutorado se va a salir beneficiado de la enseñanza personalizada que le brinda su compañero, además del el clima o el ambiente de confianza que se genera en esta interacción entre compañeros. Y también los ya mencionados aspectos socioemocionales que pues están relacionados de forma positiva con el rendimiento académico. Eh, También la investigación presentó reducción en las tasas de fracaso y de abandono escolar. Ya, la segunda investigación enfocada en la física fue la implementación de la enseñanza entre iguales, una experiencia en la enseñanza de la física en educación superior. La primera variable de investigación que se tomó aquí fue la eficacia educativa, pues recopilaron algunas investigaciones de los últimos 10 años que hablaban que se podría mejorar la eficacia educativa y donde mencionaban distintas iniciativas pedagógicas que podían promover un mayor grado de involucramiento de los estudiantes. Entre estas hacen hincapié en la aplicación de metodologías activas, tal como la enseñanza entre iguales que tomamos en esta investigación, tomado directamente para física. Entonces aquí daban datos de un incremento de razonamiento conceptual y de la resolución colaborativa de problemas. La segunda variable que se toma es la enseñanza entre iguales. Aquí nos relatan que fue desarrollada por Eric Masur, un profesor de Harvard, con el fin de mejorar la comprensión de los cursos de física. Pues este método se ha demostrado que resulta ser de gran provecho para la enseñanza de múltiples disciplinas en niveles avanzados. Y para el desarrollo prácticamente pues, cuenta de los siguientes pasos. En clase el profesor realiza una exposición puntual de algunos puntos claves y luego dedica la mayor parte del tiempo a la resolución colaborativa entre estudiantes, que serían sus iguales, de problemas relacionados con los temas discutidos. Entonces, la clase se divide como en una exposición súper corta centrada en el tema específico del docente,
Después hace preguntas puntuales relacionadas al tema. Los estudiantes tienen algunos minutos para formular la respuesta y posteriormente las respuestas se discuten en grupos. Durante esta discusión, el profesor se deberá recorrer el aula y mediar toda esta conversación, finalizando con la resolución de la pregunta y con la exposición del siguiente tema. Y la última variable que toparon es la enseñanza justo a tiempo. Este es un complemento a la enseñanza entre iguales con el fin de que la clase tenga un provecho máximo. Básicamente consiste en realizar una evaluación o una lectura pre-clase de la materia que se analiza o que se manda fuera del aula. Entonces, esta se basa en preguntas cortas que se les hace a estudiantes antes de desarrollar la clase para que el profesor pueda tener una idea de la comprensión de los conceptos que se van a analizar posteriormente en clase. Marco metodológico. El marco metodológico que se utilizó en el caso de matemática aborda un estudio cuantitativo realizado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Aquí se tomó una población de 1.155 estudiantes de nuevo ingreso matriculados en el curso de matemática general durante el primer periodo del 2019. Aquí se analizaron los datos de 528 estudiantes que participaron voluntariamente en un programa que se denominaba Programa Éxito Académico. Este incluía tutorías entre pares. La metodología consistió en aplicar pruebas de bondad de ajuste chi cuadrado para comparar las distribuciones de calificaciones de los participantes en las del total de estudiantes del curso. Adicionalmente, también se examinó la relación entre el número de sesiones de tutorías asistidas y el rendimiento académico. Los análisis incluyeron parámetros como promedios, desviaciones estándar y también los porcentajes de aprobación y de reprobación para identificar patrones significativos en los datos. Por otra parte, el marco metodológico en el caso de física, en cambio, describe una investigación comparativa cuantitativa de tipo ex post facto, que quiere decir ley posterior al hecho. Esta estaba enfocada en analizar el impacto de las metodologías activas, que era la enseñanza entre iguales, frente a la enseñanza justo a tiempo, en el rendimiento académico de los estudiantes de Física General 1 en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. La muestra estuvo compuesta, en este caso, por 120 estudiantes divididos en dos grupos. Un grupo era el que recibió clases bajo estas metodologías activas y el segundo grupo, en cambio, era el grupo que asistió a clases magistrales tradicionales. Durante un semestre, ambos grupos asistieron a un total de 32 clases o 32 sesiones. Los datos se obtuvieron mediante 4 exámenes parciales aplicados a todos los estudiantes, evaluados con criterios consistentes. El análisis se lo realizó utilizando un software que se llama SPSS, empleando análisis de varianza para identificar diferencias significativas y el cálculo del tamaño del efecto mediante D-Decoing. El diseño consideró limitaciones como, por ejemplo, que hubo ausencia de distribución aleatoria de los participantes entre grupos debido a restricciones administrativas que tenían en la institución. Siguiente diapositiva. Ya, vamos a hablar sobre lo que es ahora los resultados del programa Éxito Académico. Al terminar este programa, lamentablemente,
Los resultados indicaron que los estudiantes que participaron en este programa obtuvieron menor calificación en comparación al resto de estudiantes. Según el indicador, existe un superávit de 4 a 6 puntos en relación al promedio general. Sin embargo, debemos tomar en cuenta lo que se ha mencionado, que algunos estudiantes no llegaban a todas las clases o tutorías entre iguales, lo cual significa que no asistieron a todas las clases y no pudieron superarse o no se pudo completar con éxito el programa. Pero también podemos recalcar que un 5% de los 528 estudiantes que participaron en el programa tuvieron una mayor aprobación, es decir, o aprobaron más el curso, o sea, los 528 en comparación a la demás muestra. Ya. Lo cual significa que la tutoría entre pares no fue tuvo una presencia significativa. Fue ay, perdón, disculpen, ya. Y sí, ya, estábamos hablando, sí, perdón, de superávit, sí, discúlpenme, estábamos hablando que fue de 4 a 6 puntos, pero los estudiantes que asistieron a clases obtuvieron mayor aprobación. Las experiencias de los estudiantes lamentablemente también fueron imparciales, ya que algunos de ellos consideraron que esta tutoría entre iguales fue lamentablemente o fue un poco más pesada, podríamos decir, o sea, más complicada en comparación a las clases magistrales que da el docente, ya que para algunos no tenía las bases suficientes y otros consideraban que es mejor que el docente de clases. Para futuras investigaciones, lo que se recomienda es que exista una muestra mayor y también el compromiso de la misma muestra para poder finalizar con éxito este programa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, finalizando esta parte, sí, de lo que es el estudio de caso, tanto entre las tutorías entre pares y la enseñanza entre iguales, netamente podemos decir que el estudio concluye que la tutoría entre partes se implementó mediante el programa de éxito académico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes que cursan la materia de matemáticas. Además de ello, podemos decir que la aplicación de esta enseñanza entre pares resulta beneficiosa a la enseñanza tradicional, mejorando la comprensión de los cursos introductorios de física. Eso respalda por los resultados de cada caso de estudio analizado. Además de ello, podemos decir que es muy importante y fundamental, sí, el aplicar diferentes métodos, estrategias que servirán para el desarrollo de cada una de las clases, tanto de matemáticas como física, dentro del salón de clase, aplicando metodologías, procesos y sobre todo experiencias que permitan tanto al docente como al estudiante llevar de una mejor manera cada una de las clases al momento de desarrollar en cada uno de los temas. Tenemos las referencias bibliográficas, pues agradecemos por su atención prestada el día de hoy en la presente exposición. Muy bien, ya estimados estudiantes, muchas gracias, les agradezco mucho, les voy a hacer la retroalimentación, por favor estar atentos. Si alguien más también desea hacer retroalimentación, alguna pregunta, alguna idea, alguna situación que quiera indicar, por favor es bienvenido, ¿sí? Porque ahora mismo es donde tenemos que revisar. A ver, y de paso que hago recomendaciones, pues también sugerencias, pero para todos, ¿sí? De algunas cosas que me voy percatando. Bueno, lo del tiempo. De forma general, eso no afecta en nada la calificación de ustedes. Como les dije, estoy aquí para dar indicaciones para el futuro, ¿ya? Todos creo que sí están haciendo 20 minutos, pero si alguien se está extendiendo más, por favor, sí le pido que lo haga en 20 minutos. ¿Ya? En mi caso no hay problema, pues en esta clase, pero ya presencialmente sí, tomaré muy en cuenta eso. Y les soy sincero, los otros docentes también. Si dentro del lineamiento es un ejemplo, no, ese es un consejo. Dice que usted exponga su artículo, su tesis en 15 minutos, es un ejemplo, tiene que hacerlo en 15 minutos. Hay a veces estudiantes que dicen, no, pero yo tengo más que hablar, más que compartir, pues realmente tiene todo, muchas semanas a veces para repasar, para que por favor sean 15 minutos, porque hay docentes que sí penalizan eso. Y de hecho hay algunos que lo hacen con 1 o 2 minutos, para bien o para mal.
pero hay docentes que se fijan más en eso que en lo que usted realmente dijo. No sé por qué, pero pasa. Entonces, por favor, si les dicen 15 minutos, 15 minutos. Realmente, por más que usted quiera indicarnos muchas cosas, más bien tómese su tiempo, hágalo con tranquilidad y vea la forma y la manera de exponer todo en el tiempo establecido. ¿Ya? Otra situación que no suelen, pues, que ya se está cambiando realmente es utilizar el término alumnos. El término alumnos ya no se lo está utilizando para nada. Inclusive el currículo dentro del Ministerio de Educación, creo que por ahí uno, en todo el currículo, uno o dos veces aparece la palabra alumnos y ahí realmente aparece bastante la palabra estudiantes. Yo sé que también lo dicen aquí la inauguración de del programa, no el programa, sino de todo general, lo siguen indicando algunos, pero quizás han de haber escuchado ustedes algo de eso, de que ese término ya no les gusta realmente utilizar. Entonces, por favor, si les digo, pues muy comedidamente, de que por favor se utilice el término estudiantes. Eso para todos, para todos. Realmente son situaciones que ya tienen que ir recordando porque son así como hay nuevas tendencias. También, claro, la palabra alumno que significa alguien sin luz, etcétera. Entonces, bueno, como quieren también ir cambiando algunos paradigmas. Situación que no está mal. Si no afecta realmente, no estaría mal, ¿no? Pero es importante conocer ya. Pues, mm, a ver, dentro de la tutoría me parece interesante la presentación, pero como no sé si hubo una contradicción, porque por una parte en los resultados apareció de que no había funcionado, pues realmente de que no, de que más bien el otro grupo que no tuvo la intervención fue el que obtuvo mejores calificaciones, pero sin embargo en las conclusiones estaba de que fue una metodología favorable. Eso también tendrán mucho cuidado en una exposición, porque ahí tiene tela para cortar prácticamente el jurado, de que por qué se recomienda si pues no fue favorable, ¿ya? Y ahora algo que aquí suele pasar. Normalmente cuando ustedes hacen una investigación, yo no sé de dónde también, muchos profesores realmente les gusta, les agrada que el resultado sea positivo. O sea, si usted dice que va a hacer, que va a intervenir una institución y que va a utilizar la tutoría entre iguales, prácticamente lo que quieren muchos docentes, incluido el tribunal a veces, es de que sí, de que salga bien, de que funcione. En mi caso, no. En mi caso, si usted hace la intervención, está a 6 meses y resulta que no funciona, pues también es una investigación muy significativa. O sea, realmente lo es. Lo es porque usted también tiene que remarcar en este caso bastante cuáles fueron los factores o por qué realmente no funcionó. Ya, lo cual ya dijeron que había estudiantes que no llegaban a las tutorías y todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero bueno, espero que esta situación cambie, o al menos les digo a ustedes también como futuros profesionales, de que cuando se hace una tesis y realmente quizás no era lo que se esperaba, o en sí la hipótesis pues realmente no se llegó a comprobar la misma, pues realmente no hay ningún problema, o sea, no hay, lo único que claro, habría que volver a cambiar la hipótesis, a poner la palabra no, pero una investigación que también ofrezca este tipo de resultados, créanme que también es significativa y de hecho es mucho porque no es lo común, de ahí todo el mundo quiere mostrar de que sí funciona. Y este fue creo, un estudio muy verdadero, diría yo, muy verdadero, ¿ya? Entonces, ese es importante también eso. Pero eso, entonces usted también cuando hable con su tutor o usted también cuando ya esté en este proceso, como es profesor, lo va a hacer pues muchos años, no va a ser algo que va a estar con usted, pues también entender de que a veces cuando pues, se equivoca o no está lo estipulado, hay que analizar y hay que entender el por qué, qué pasó, qué ocurrió, ¿sí? Y también valorar esa situación porque le va a dejar mucho aprendizaje. Entonces, algo que me pareció muy importante, bueno, aunque fueron 6 meses y 32 clases, creo que mencionaban, yo creo que es un tiempo muy significativo, porque otra novedad que suele pasar aquí en estos estudios, atención, cuidado con el diseño cuando hagan los artículos, porque ustedes tienen 8 meses, ¿ya? Yo creo que, o sea, en todos esta tarea que envía todos los cuatro grupos, realmente era necesario bueno, primero definir, pues, qué es un estudio de caso, ¿no? Y voy a ver si los otros grupos quizás, o no, o sea, está bien, está bien, pero sí quiero que para la exposición del día sábado, del siguiente sábado, realmente se comprenda. Un estudio de caso, o sea, no es teórico, yo he visto que están exponiendo también bastante teoría. Un estudio de caso es que
título de la tesis o del estudio más o menos sería así: tutoría entre iguales aplicado en la institución educativa Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, periodo 2023-2024. O sea, un estudio de caso es donde realmente hay una población, un tiempo y un lugar específico. O sea, un estudio de caso es una intervención, o sea, prácticamente lo que se pedía, quizás yo no me hice entender, pero por ello mismo no afecta en nada su calificación, pero para la otra tarea, por favor, considerar, es pues, el aprendizaje por descubrimiento aplicado a tal institución y si funcionó o no funcionó, es decir, lo que hicieron sus compañeros, ya en la última parte de la presentación. Por otra parte, lo mismo, aprendizaje basado en proyectos aplicado a tal institución y si funcionó o no funcionó. Lo mismo, tutoría entre iguales en tal institución funcionó o no funcionó. Cuando cualquier profesor les diga estudio de caso, se está refiriendo a un lugar, a una población y a un tiempo específico, ¿sí? Y claro, es difícil buscar eso. Por eso decía, estamos buscando, no hay, claro, porque eso requiere una búsqueda de muchas horas hasta que aparezca, hasta que realmente va a asomar alguna situación, ¿ya? Entonces, eso sí, por favor, considerarlo. Yo, o sea, está muy bien, realmente está bien, no estoy diciendo que está mal, pero sí vale, digamos, comprender lo que es el estudio de caso. Por ejemplo, yo, hablando solo del caso de ellos, ¿no? Aquí, por la tutoría entre iguales es una experiencia del grado de pedagogía en la Universidad de Barcelona. Claro, y prácticamente cuando se ingresa a este artículo, realmente sí lo explica y lo dice exactamente el lugar, exactamente el curso, los participantes y todo ello. Entonces, eso más o menos, bueno, esto en sí es un estudio de caso, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí en los resultados, ustedes observan resultados, es donde haber realizado los cuestionarios a los estudiantes al inicio y también al final del programa, se presenta pues las siguientes evidencias, ¿no? Hubieron 154 participantes, de los cuales 240 eran parte del programa, bueno, y vemos aquí algunas situaciones importantes, ¿no? Y más abajo incluso hay aquí algunas percepciones directamente de los estudiantes, entonces supongo que es un estudio mixto, aunque esa es otra novedad. Hay investigadores que no les gustan los estudios mixtos, o sea, les gusta o que sea solo cuantitativo o que sea solo cualitativo, pero no les gusta la metodología mixta. Es otra situación porque muchos dicen, pero si de por sí ya es difícil hacer un estudio cuantitativo o cualitativo a profundidad, cómo se podría hacer este estudio mixto, ¿no? Ya es cuestión de criterios, o sea, realmente es cuestión de criterios, ahí bueno, porque el estudio mixto es algo nuevo, recientemente es algo nuevo y propuesto por el profesor Sampieri de México, el cual yo he tenido la oportunidad de recibir, pues, clases por él, y sí, pues él lo defiende bastante, pero hay otros investigadores que realmente, pues, indican que no, que de por sí es complejo o es difícil y llegar a profundidad, entonces más bien sería de decidirse o es cualitativo o es cuantitativo, ¿ya? Bueno, y aquí hay algunas, pero no, es que en España no hay el estudio mixto, entonces probablemente este es cualitativo, ¿sí? Entonces aquí también está o sea, no es común el utilizarlo, ¿ya? Es como que un conocimiento nuevo que se quiere o tratar de implementar, pero si yo fuera a España o Europa, no existe el mixto, realmente, ¿ya? Eh, Sí existe, pero no lo aplican, no lo toman en consideración. Entonces, por otra parte, aquí tienen, pues, los comentarios, ¿no? Algunas reflexiones que una persona dice, ¿no? Me ha costado verme en figura de ser alguien que asesoraba y ayudaba a otra persona, pero la atmósfera que hemos ido creando lo ha hecho más sencillo, ¿no? O sea, aparte de los resultados, también indica cuáles fueron sus reflexiones, sus comentarios, pues sus vivencias, ¿no? Entonces, este artículo sería, pues, prácticamente un estudio de caso. Reitero, lugar, población y tiempo específico. ¿Ya? Bien, pero vamos a ver qué novedades hay con los otros grupos. O sea, digo esto para que puedan hacer la otra tarea. Esta tarea ya la van a enviar tal cual. Yo
valoro, felicito, siempre estamos sacando información pues de todo lo que me puedan compartir y también creo que les están apoyando a ustedes. Control V, quiero buscar cualitativo, no hubo, quiero buscar cuantitativo, que claro, también hablaba y pide herramienta, no tampoco, entonces quizás no mencionan esta parte porque cada persona tiene su forma, su manera realmente, porque mixto no creo, ¿no? Sería complejo. Pero aquí probablemente sí me hable de un diseño experimental. Experimental. Pero en sí es un diseño experimental. El diseño experimental es ello, de que dentro de un, vamos a suponer que en un colegio, voy a decir un colegio, hay dos cursos, dos décimos años, dos, el A y el B. Ala, pues se hace esta metodología pedagógica clásica, cualquiera que sea, se hace con el A y no se hace con el B. Con el B son clases normales, es decir, no trabajar en grupos, no gamificación, etcétera, ¿no? Prácticamente. En un periodo considerable. Por eso ustedes tenían ahí las recomendaciones. El último grupo tenía las recomendaciones que decía el autor, si recuerdan que donde decía que no había funcionado, decía que él recomendaba que se pueda ampliar más la muestra y también, por ende, pues también ampliar un poquito más el tiempo. Pero si usted empezara en el año lectivo, si usted empezara este proyecto innovador desde septiembre, régimen Costa, hasta junio, ahí yo creo que sí tendría resultados muy validados. Entonces, ese es el diseño experimental y a la final observamos y vemos quién tuvo mejor rendimiento académico, quién tuvo mayores conocimientos, donde quizás se pudo avanzar más, porque sí, por ahí creo que hablaban algo de que quizás como que demora un poquito el proceso, porque hasta que el otro estudiante aprende, etcétera. Usted tiene todas sus apreciaciones. Pero es un estudio que va a tomar tiempo, es mejor dicho, es un diseño que va a tomar pues su tiempo, ¿no? Este diseño experimental y suele ser 100% de un enfoque cuantitativo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, si tienen preguntas estoy atento y si no, pues voy a proceder a compartir. Eh, no, más bien voy a dar paso al grupo número 3. Así que por favor, el grupo número 3, adelante, bienvenidos. Buenas noches, compañeros, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí, Ya. Buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. Nuestro grupo nos ha tocado investigar acerca de lo que se refiere al método Waldorf y básicamente vamos a exponer unos estudios de caso en la asignatura de matemática y también la asignatura de física. Para iniciar esa parte es necesario recordar lo que ya habíamos analizado anteriormente sobre lo que es la pedagogía Waldorf. Esta pedagogía que abarca una forma alternativa, donde se trata de integrar varios elementos en el sistema, en el proceso de aprendizaje. Estos elementos son la parte cognitiva, es decir, los conocimientos, la parte emocional, las emociones, y la parte de la infraestructura física que está rodeado el estudiante para desarrollar el aprendizaje. Se tiene varios beneficios con este método. Entre estos es que estimula la creatividad y la expresión personal del estudiante. También algo muy interesante y muy importante en el estudiante es que se fomente el pensamiento crítico. Otro beneficio en esta metodología es que se satisface la necesidad de cada estudiante. Según lo que hemos estado investigando, es que eh, se trata de incluir mucho aquí a los estudiantes con necesidades educativas específicas, algo que es muy importante. El aprendizaje es significativo y duradero por la razón de que aquí se da realce mucho a lo que es la experiencia y también está centrado en la cooperación y el trabajo en equipo. Dentro de los estudios de caso que nosotros hemos investigado en la parte de matemática, tenemos un estudio de caso que se realizó en una escuela privada de Cuyabá que adopta la pedagogía WAL como el arte de educar.
Específicamente para dar un contexto general de esta escuela, que tiene 30 docentes, existe 400 estudiantes en la escuela, 28 estudiantes por aula, 16 aulas, y algo muy interesante es que en esta escuela hay una sala de artes, trabajos manuales, una fuente de agua con peces y una amplia área verde. ¿Por qué es importante esta parte? Porque esta pedagogía trata de realizar mucho la experiencia con el entorno. Entonces, específicamente este caso se lo realizó con estudiantes de primer año de primaria. Este caso fue de carácter cualitativo, no se está guiado en la percepción de la docente. La docente ha sido preparada y tiene especialización en esta pedagogía. El problema central que se destaca del caso es que se ha venido, hace muchos tiempos, se ha venido llevando la matemática en sí como una disciplina compleja. En realidad, una percepción que al estudiante al final logra que lo tome como algo malo. Cuando se le dice el estudiante en matemática, siempre lo toma como algo malo, como algo aterrador. También algo que es un problema aquí, según el caso, es que tratamos mucho el tema de memorización, que se lleva mucho en la matemática. Los factores clave es que la docente considera relevante la enseñanza de la matemática en todos los segmentos, priorizando las formas de enseñanza vivas, dinámicas e importantes en la formación del alumno autónomo y creativo. ¿Qué se realizó acá? Dice que en el ejemplo de implementación de esa pedagogía para contar números, ¿cómo inicia aquí la docente? Es introducción, toma como referencia, perdón, la lectura de un cuento, donde el estudiante va desarrollando la habilidad a través de qué. Introducción al origen de contar. ¿Cómo surgió esa necesidad? Ahí al estudiante ya se le está dando una necesidad se le está poniendo una duda para que pueda dar continuidad a este estudio. Justamente ahí dice que el estudiante reflexiona sobre la importancia de esa necesidad, se involucra con los personajes del cuento y empieza a hacer una relación con la realidad. Como esta escuela tiene la disposición, la infraestructura para poder realizar cosas creativas, dice que empieza a buscar la manera, al igual que en el cuento, de utilizar material manipulativo, piedritas, semillas, entre otros, para contar objetos. Luego, con la misma información, empieza a resolver lo que son las operaciones matemáticas, y finalmente se dan cuenta los estudiantes que la matemática no solo es un proceso memorístico, sino que también se lo puede poner en contexto con la realidad. Los resultados obtenidos, que repito, al ser un estudio cualitativo, es además la percepción de la docente, dice que la enseñanza de la matemática se enriquece a través del movimiento, el arte y la diversidad de experiencias que trascienden lo académico. Lo que dice la docente es que la matemática no solo se debe aprender, sino también sentirlo a través de lo que es el razonamiento, de interactuar, de plantear un problema al estudiante, y por último que el estudiante se mantenga en movimiento, con ritmo, porque esta pedagogía se involucra mucho lo que es el arte. A continuación, mi compañero les va a socializar acerca de un estudio de caso en la asignatura de física. Buenas noches con todos. Al hablar de la pedagogía de Waldorf, en lo que es la física, nos encontramos un poco limitados de referencias bibliográficas, ya que la misma pedagogía de Waldorf más se la aplica en las matemáticas y en la escuela. Casi física es muy poco. Entonces, por ahí vimos uno que otro ejemplo y se trató de hacer una adaptación a una clase de física. Entonces, esto es lo que pudimos realizar. Dentro del contexto del caso, decimos que en una unidad educativa hay un grupo de estudiantes de primer año de bachillerato, en el que observan en que en sus casas los focos se prenden, se apagan repentinamente y dejan de funcionar. Esto crea una necesidad y una curiosidad de comprender por qué motivo pasa eso.
cómo funciona el foco en sí. Entonces, se aprovecha ese interés y se introduce un tema de la física, que es la electricidad, como un fenómeno natural y su conexión con el progreso tecnológico y la vida cotidiana. Dentro del problema central tenemos qué es la electricidad y cuál es su naturaleza, cómo podemos utilizarlo de una manera eficaz y sostenible. Los factores tenemos que la electricidad como fenómeno natural, cuáles son los orígenes y sus fundamentos, la relación entre electricidad y magnetismo, fuentes de energía eléctrica y su impacto en el medio ambiente y las aplicaciones de la electricidad en la vida diaria. Listo. Tenemos las estrategias. Nos basamos en una exploración experimental, en una narrativa histórica, en una obra de arte, en un experimento guiado, relaciones con la naturaleza y la discusión abierta. Dentro de la exploración experimental, para que tratar de llamar y captar más la atención del estudiante, hacemos el experimento de inflar un globo contra la ropa y luego llevarlo al cabello para que pueda ver el estudiante la estática. Dentro de la narrativa histórica, tratarles de describir cuáles fueron los experimentos hechos por Benjamin Franklin y Michael Faraday para que puedan entender cómo conocieron o cómo se descubrió la electricidad. En el caso de Benjamin Franklin, sabemos que él voló una cometa en una tormenta eléctrica y por la cual se condujo la electricidad. Y Michael Faraday, por consiguiente, un campo magnético. Dentro de la obra de arte, se le dice al estudiante que cree un dibujo o diagrama que represente un círculo eléctrico simple. Dentro del experimento guiado, se ayuda al estudiante para que construya un circuito básico usando interruptores, baterías, bombillas y los cables. La relación con la naturaleza es el que el estudiante estudie los fenómenos naturales más relevantes, como los rayos durante las tormentas. La discusión abierta, crear un debate dentro del aula de clase de cómo afecta la producción y el consumo de electricidad en el planeta. Los resultados obtenidos son que los estudiantes comprenden o comprenderán las propiedades fundamentales de la electricidad como fenómeno natural y tecnológico. Pueden construir y explicar cómo funcionan circuitos simples y desarrollarán un sentido crítico del uso de la electricidad y su impacto ambiental. La aplicación de conceptos científicos a contextos cotidianos promueve el aprendizaje significativo. La otra diapositiva, ya creo que terminó. Sí, como para concluir el tema de esta metodología de Waldorf, justamente sí supuso un poco de complicación en el tema de la búsqueda de los estudios de caso, pero algo que sí me interesó a mí y el grupo estuvo interesado también, es que en Ecuador sí hay escuelas que practican esta metodología. Estábamos investigando y hay una comunidad educativa, Nina Pacha, en Quito. Entonces, sí daría oportunidad como para poder realizar ahí un estudio de caso, ya que al ser poca la información, sería interesante aplicar un estudio de caso aquí. Eso sería como para concluir. Muchas gracias. Ya, muy bien. Claro que sí. Agradezco bastante al grupo número 3 y felicitaciones por ese contexto que nos ha dado. Prácticamente ahí el resto de estudiantes pudo observar que ahí se asemeja un poquito más a lo que tiene que ver un estudio de caso, porque fueron muy específicos en cuanto a la institución, al número de estudiantes, a los resultados y cómo se lo utiliza. O sea, fueron muy específicos cómo lo hacen, ¿sí? Entonces, está bien, realmente está muy bien, pues solamente una pequeña novedad referente al término de cualitativo y cuantitativo, ¿no? Porque es, bueno, de lo que estaba escuchando se indicaba, o creo que ustedes, bueno, quizás Edwin, creo que tú justamente lo expusiste, pero puede que ustedes tengan una idea de que cualitativo tiene que ver mucho con mi opinión. Digamos que yo estoy haciendo la investigación y realmente eso es algo muy complicado, es algo muy erróneo. De hecho, si en un artículo, en una tesis, yo pusiera 100% mi opinión, prácticamente no va a tener rigor académico, va a ser muy complicado. De hecho, si usted quiere publicar una tesis cualitativa,
en Latindex o en Cielo, no hay problema, realmente no hay. Pero si usted quiere publicar un artículo cualitativo en Scopus, es bien difícil que se lo acepten, al menos que se compruebe una verídica triangulación de resultados. Entonces yo sí les aconsejo, bueno, de hecho es difícil de por sí, pero también las otras revistas tienen que ver una triangulación de resultados. Entonces, yéndonos a otro tema para hacerme entender, que pues también entenderán que quizás les ponga con otro ejemplo. Si yo hago una investigación de que por qué existen personas en vulnerabilidad o digámoslo así, en situación de pobreza, ¿ya? Yo no puedo poner mis criterios, porque realmente si yo pongo mis criterios, yo puedo poner que son pobres porque quieren, ¿no? Discúlpenme, pero hay personas que pueden pensar así, ¿no? Entonces, hay tremendo error. Mi investigación va a tener, no va a ser aceptada, ¿ya? ¿Qué debo de hacer? Tengo que hacer la triangulación. La triangulación es porque un triángulo, ustedes conocen muy bien. Lo primero que hago es diseñar los instrumentos y al menos necesito dos o tres, ¿sí? Entonces, necesito un instrumento, por ejemplo, una entrevista y un guión de observación. Entonces, yo me voy donde la persona, si es cualitativa, son preguntas abiertas. Yo tengo que preguntarle a usted, o sea, hacer preguntas muy tinosas y preguntar, ¿por qué cree usted que sufre esta situación de carencia? Esa persona va a empezar a escribir, puede decir, quizás no tuve a mis padres, quizás adquirí pues algún vicio a muy temprana edad, quizás estuve inmerso en un ambiente de violencia, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice la persona. Y la observación, yo también tengo que ir, pero a haber elaborado esa ficha de observación en base a la teoría y haberla hecho validar por expertos. O sea, antes de yo aplicar esa encuesta y aplicar esa ficha de observación, tengo que esa ficha llevarla a expertos en el ámbito, en este caso socioeconómico, para que me validen y vean si lo que voy a preguntar está bien. Y todo ello piden cuando usted envía un artículo de quiénes fueron sus expertos y ellos, si la revista lo considera pertinente. O sea, va a depender de cuál es en sí el tema, que hay temas muy polémicos, hay otros que no mucho, ¿ya? Entonces, una vez validado, y olvide ese paso, una vez validado por los tres expertos, tienen que ser doctores, PhDs, expertos, con publicación, toda la situación, usted aplica los instrumentos. Y con la ficha de observación lo mismo, tiene que observar algunas situaciones que usted ya determinó según la operacionalización que tiene que percatarse, ¿ya? Luego de ello, usted con la teoría, con los autores más significativos, tiene que empezar a validar. Es decir, usted busque en los autores por qué, según los autores, o cuáles son las causas para que las personas en situación de vulnerabilidad tengan estas carencias económicas. Entonces usted empieza ahí a hacer lo que tinosamente mencionaron ustedes, las discordancias y concordancias. O sea, de lo que dicen los autores con lo que dijo la persona y el otro triángulo es usted, en el cual prácticamente tiene que ir determinando eso, ¿sí? Entonces, cuando ya escribiendo, el primer párrafo tiene que escribir y poner entre comillas lo que dijo la persona. Más abajo tiene que usted ya empezar a analizar y escribir qué dijo los autores y si hay concordancia o no. Y usted puede hacer un tercer párrafo ya dando su opinión, pero fundamentada en lo que pudo percibir arriba. Entonces, ahí está la triangulación y prácticamente esa tesis o artículo cualitativo pues tiene realmente certeza, ¿sí? O sea, porque está haciendo la triangulación y los instrumentos fueron validados por expertos. Entonces, cuando usted haga un artículo cualitativo, tiene que tener presente en su ser de que el 40% van a ser los instrumentos o hasta el 50%, que tienen que ser validados, importantísimo. Es que casi no hay instrumentos validados en cualitativo. Entonces, yo pondría 40-50% de importancia a los instrumentos y el proceso en sí, que van a ser las entrevistas o la ficha de observación o cualquier otro instrumento, pues, cualitativo. Diría yo un 30%, lo de los autores, 30 o 40% lo de los autores, y un criterio mío que a la final va a ser revisar la información un 20%. Entonces, así tendría que usted realizarlo. Cuando usted envía el artículo, lo mismo, la metodología, instrumentos los cuales fueron validados por tres expertos. No puede poner los nombres, pero quizás podría poner la formación académica o las ramas o las líneas de investigación. ¿Ya? Eso es. Entonces, cuando te escuchaba decir que, pues,
es que eso depende mucho de la autora y ello es que habría que ver, o sea, habría que analizarlo si de verdad es de ella o prácticamente hizo la triangulación, ¿ya? Bien. Y en cambio el cuantitativo, pues ya esa es otra novedad, eso ya les van a explicar, pero de forma general, pues normalmente ahí utiliza usted preguntas cerradas. Pues, les puedo explicar, preguntas cerradas con escala de Likert, por ejemplo. Entonces no hay mayor novedad. Incluso en estudios cuantitativos usted puede utilizar el programa que dijo su compañera, el DSPSS, y ese mismo programa incluso a veces ya suele pues validarles el alfa de compras, o también ustedes pueden primero aplicar ese instrumento a una población de muestra para ver prácticamente cómo se va validando. Entonces, ese proceso ya les van a explicar, pero ese en cambio es un proceso cuantitativo y normalmente en estudios cuantitativos ya suelen haber instrumentos ya validados. Pues ya, entonces sí hay su diferenciación y aquí no da para interpretación en el cuantitativo, sino prácticamente es el resultado que se obtuvo, porque en sí todas las respuestas eh, suelen ser de preguntas cerradas, ¿ya? Entonces usted simplemente escribe o analiza los resultados que les mostró su evaluación, ¿no? Los dos estudios son realmente bonitos, son interesantes, son muy complejos. Entonces yo por ello también soy unas personas que apoyo, pues que más bien se decida solo por uno, ¿no? Y programas, para que lo recuerden, para análisis cuantitativo el SPSS y para análisis cualitativo el Atlas-T, pues. También hay otros, pero pues, lo que normalmente suele utilizar la comunidad científica, ¿no? Pero no es que el programa hace todo por usted, al menos en el cualitativo, ¿no? Solo le permite ir ingresando documentos y usted tiene que ir determinando, pues, algunas eh, algunas categorías prácticamente que se requieren, ¿no? Entonces, bueno, ello quería mencionarlo, ¿no? Disculparán que a veces me extiendo un poco en ese aspecto. Y esto estuvo muy bien, realmente felicitaciones. Ya entonces vamos a ir con el grupo número 4 ya para ir finalizando. Así que adelante, bienvenidos. No sé si se puede ponerle el modo presentación, compañero. Sí, eh, perdón, esperemos. Estimados docentes, estimados compañeros, recibo un cordial saludo. El día de hoy, pues vamos a sustentarles la enseñanza programada para la matemática y física. ¿Sí? Eh, Nos conformamos el grupo 4, ¿sí? Quien está conformado por Joana, Dani, Rafael, Verónica y mi persona, Fernando. Primeramente vamos a entrar a un entorno respondiendo a una pregunta, pues, ¿qué es la enseñanza programada? ¿No? Tenemos que partir de ahí, en donde nos dicen que la educación programada es el último intento que tiene, pues, en este caso, un docente, para personalizar la educación de un alumno que aprenda a su ritmo. Y siempre tenemos que considerar, pues, que el alumno debe aprender a su ritmo y según sus capacidades. No podemos forzar a algo que no se puede o no se considera. Siempre tener presente que cada persona es diferente y que cada persona pues, aprende a su modo, aprende a su manera. Y nosotros como educadores pues tenemos que descubrir ese tipo de capacidad que tenga ese estudiante. ¿Sí? Además de eso, este enfoque pedagógico busca reemplazar al profesor como eje central de la educación, ¿sí? Aquí busca, de alguna u otra manera, pues, eliminar ese paradigma de que el docente es el único fuente de información que existe, ¿sí? Ya aquí lo que busca es eliminar ese paradigma, ¿sí? Y también lo que más conlleva es que acá da poder al estudiante para que él mismo se convierta o sea, él mismo entienda su aprendizaje y se convierta en un aprendizaje autónomo y así logra tener un aprendizaje significativo, así como recalcando lo que dijimos al inicio, que el aprendizaje puede ser a su ritmo y a sus capacidades.
Además de eso, debemos considerar que muchas consideraciones para que se lleve a cabo un aprendizaje programado. Por ejemplo, tenemos 5 parámetros muy importantes. En este caso, hemos ido colocándolos de acuerdo a su interés. Por ejemplo, el primero tenemos como hacer un seguimiento programado de formulación de objetivos. Siempre tenemos que considerar objetivos principales con respecto a la enseñanza que va a tener ese estudiante. Seguidamente, los aprendizajes complejos deben estar basados en aprendizajes simples. Aquí tenemos que nosotros determinar y buscar la manera, ¿no? Que algo difícil sea totalmente simple para ese estudiante, porque recordemos que es, como decir, el último recurso que nosotros utilizamos para que ese estudiante, pues, aprenda, ¿no? Los contenidos. La participación del estudiante siempre tiene que ser fundamental. Sí, siempre la participación del estudiante en cualquier nivel de aprendizaje siempre tiene que ser la participación del estudiante. Y asimismo el aprendizaje significativo, que es reforzar de inmediato la información. La información tiene que ser retroalimentada para que el aprendizaje pues, sea significativo y en este caso sea comprendido. Y cada alumno sigue su propio ritmo de aprendizaje, ¿sí? Aquí tenemos que trabajar a la par. El alumno conoce su ritmo de aprendizaje, nosotros descubrimos y trabajamos en ello a la par para que así pues tener un aprendizaje adecuado y considerado. Eso como introducción y continuamos con sí. Buenas noches, docente, compañeros. Bueno, vamos con los ejemplos en el área de matemáticas. Tomamos como referencia una propuesta didáctica para la enseñanza de ecuaciones lineales en los estudiantes de noveno año de la institución educativa Ana de Castillón. El contenido que para la enseñanza de ecuaciones lineales tenemos la historia de las ecuaciones lineales, métodos de ecuaciones lineales, ecuaciones con una incógnita, problemas con una incógnita, ecuaciones con dos incógnitas, métodos de resolución de un sistema de ecuaciones 2 por 2. Tenemos el método gráfico, el método de igualación, el método de sustitución, el método de reducción y método determinantes. Problemas sencillos con dos incógnitas, ecuaciones lineales con tres incógnitas y problemas con tres incógnitas. Como podemos observar, esto va de lo más básico a lo más complejo. Bueno, también en esta guía podemos apreciar que tienen actividades para que el estudiante pueda ir teniendo mejor aprendizaje y también el docente aquí coloca videos para que el estudiante pueda aprender a su ritmo y también el docente pueda hacer su retroalimentación. Mm, Muy buenas noches con todos. Bueno, yo le voy a hablar un poco sobre el ejemplo de la enseñanza programada para el área de física. Primero les comento que el trabajo abordado fue un trabajo de titulación que tenía el fin de dar solución a las dificultades que tenían los estudiantes para aprender el tema de circuitos eléctricos, ¿sí? Para lo cual seleccionaron una institución que los investigadores aquí prefirieron conservar el anonimato de dicha institución, ¿sí? Para lo cual aquí los investigadores como tal encuestaron a 70 estudiantes de segundo de bachillerato sobre cómo se abordan estos temas de circuitos eléctricos y qué dificultades tuvieron al momento de aprender dicho tema. Al momento de generar la encuesta a los estudiantes, hubo una pregunta que para ellos fue clave para el trabajo de titulación, que fue ¿qué tipo de recursos se encuentran más útiles para aprender circuitos eléctricos? Aquí, bueno, no tan sorprendente, ¿no? Pero vieron que el 62% de los estudiantes pedían que se implemente trabajos de laboratorio, pues decían que les ayudaría incluso en la vida cotidiana para saber cómo se realizaron las conexiones de luz en sus hogares. Y, y por lo cual los investigadores decidieron crear una guía didáctica que aquí tenemos el índice al respecto, que como podemos ver se relaciona bastante a la enseñanza programada. Vemos que las clases van de manera jerarquizada, desde la clase 1 que tiene menor dificultad hasta la clase 6 que bueno, son temas ya con mayor dificultad. Sí, entonces podemos pasar. Les voy a ir hablando un poco sobre cómo se abordó esta guía didáctica. Ellos comienzan con preguntas muy introductorias donde buscan que el estudiante sea partícipe y que construyan su propio conocimiento, para lo cual ellos al introducir un tema lo que hacen es preguntas sobre su cotidianidad,
como tenemos aquí con sus propias palabras, defina qué entiende por electricidad, como aquí también como cómo piensa o se imagina que llega la electricidad para el uso doméstico y qué importancia tiene la electricidad en la actualidad. Sí. Siguiente. Bueno, ellos como para poder dar respuesta a la problemática de que las clases en su trabajo también se dieron en cuenta que las clases eran muy teóricas, ¿no? Entonces prácticamente les servía, ¿no? Pero más solo de manera de estudio, más no era tan significativo, pues como que en su momento los estudiantes no encontraban la utilidad realmente a la materia. Entonces, por eso decidieron hacer un método de experimentación, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo como de la clase, de la guía que ellos fueron haciendo. Este experimento más se relacionó con lo que es elementos de conducción, ¿no? Para lo cual en el experimento era un poco más básico, ¿no? Como podemos ver aquí, este cable se iba cambiando el cable con distinto material. Uno era de cobre, otros incluso eran de estaño, de plata, hasta unos que eran materiales aislantes, ¿no? Siguiente. Bueno, ellos para complementar los resultados sobre el experimento que hacían, entonces eran más preguntas abiertas, ¿no? Como vemos aquí para que lleguen a sus resultados, que dice qué sucedió al desconectar el cable de la unión del circuito, con qué materiales el foco se encendió y así. Aquí cabe resaltar que en la enseñanza programada lo que se necesita es una buena retroalimentación, ¿no? Pues porque nosotros como docentes, ¿cómo aseguramos que el estudiante haya llegado a lo que nosotros queremos? Entonces, por lo tanto, aquí en el último apartado, si me tenemos el área de retroalimentación, ¿no? Que como dije, esto más fue una guía como para estudiantes, para que ellos construyan su propio conocimiento. Por lo tanto, no había mucha relevancia que el docente esté ahí explicando en el tema, en el pizarrón, escribiendo que entiende por corriente eléctrica y todo eso, ¿sí? Simplemente aquí en la guía para los estudiantes lo que se hizo fue dar unos conceptos más generales o a lo que quería llegar el docente al dar el dicho tema, ¿sí? Bueno, una desventaja de esta guía, o bueno, de la investigación que llevaron a cabo los investigadores, fue que lamentablemente no se pudo comprobar la eficacia de dicha guía. ¿Por qué? Porque, como había dicho al inicio, ellos habían abordado el tema después de que ya se vieron dichos temas. Entonces, ustedes saben que abordar una institución para que les dé el tiempo y todo, hubieran tenido que esperar prácticamente al año siguiente hasta que vuelvan a dar los mismos temas. Entonces, eso se les dificultó bastante. Por lo tanto, esta guía más quedó, digamos que como tal la guía se terminó, pero no sabemos aún bien si es efectiva o no es efectiva. Por lo cual yo recomendaría un poco bastante, perdón, eh, que nosotros como docentes, hay muchas tesis, de hecho, que tienen muchas guías que nos pueden ayudar con bastantes temas, podríamos implementarlas en bastantes clases y así podríamos comprobar su efectividad, así como en esta, inclusive aquí venían dado los tiempos en el que se llevaba a cabo cada clase, ¿sí? Y bueno, eso sería todo de nuestra parte y de nuestro grupo. Muchas gracias. Muy bien, estimado Dani. Agradezco muchísimo también por la participación del grupo de ustedes. Prácticamente ahí ha estado muy interactiva y en sí se enfocó exactamente en lo que tiene que ver con la enseñanza programada, la cual en sí, pues como observaron ahí, divide la materia en pequeñas unidades y prácticamente va con el aprendizaje o con los contenidos de manera secuencial. ¿Ya? Y me pareció muy pertinente su último comentario, pues indicando que es verdad que varios de ustedes, incluso en sus tesis, hicieron propuestas, todo ello, pero pues, eso quedó ahí, ¿no? En algunos casos, lo cual es importante, créanme que aplicarlo, es importante revisarlo. Por ejemplo, a mí me pareció muy ilustrativo el ejemplo que está ahí, quizás para alguien que está empezando a enseñar dentro de la física este tema de la electricidad. Y también usted puede corregir, realmente lo puede hacer, puede ir corrigiendo, puede ir dando sus aportes y a la final se va a crear una comunidad educativa fuerte, grande, consolidada a nivel realmente país, porque incluso yo recuerdo cuando ellos me llamaron al grupo que tenía las destrezas, tenía los objetivos, entonces es importante pues considerar todos esos temas. De hecho, fuera conveniente que ustedes pudieran compartir
para que puedan observarlo y realmente puedan tener una apreciación más amplia. Pero en sí, justamente la enseñanza programada es así, es de esta manera y considerar un lugar. Claro que hay también investigaciones donde pues no se ponen los lugares, también eso está, es muy común frecuentemente, pero al menos es muy común actualmente, quise decir, ¿no? Pero sobre todo cuando suele ser en investigaciones donde requiere situaciones de dinero y eso, quizás en otras áreas. Ahí en educación, pues lo que diga la persona que les autoriza, si desea que se publiquen, sí, si no, no. O sea, los nombres, y bueno, y todo eso, dialogado con su tutor, todo ello. Ya. Eso podría indicar, estimados estudiantes, agradezco mucho pues la primera parte de la clase del día de hoy, les felicito y realmente les animo a que ustedes puedan hacer cualquier pregunta, ahora mismo cualquier consulta, interrogante si lo tienen, que si quizás les quedó pues un poquito ya en sí más claro lo que es un estudio de caso y que prácticamente es una investigación, reitero, que debe de determinarse en un lugar, con una población y en un tiempo específico. Entonces sí, me gustaría que esa parte, por favor, lo tengan muy presente, porque aquí tenemos que hacer los métodos pedagógicos emergentes y en ese caso sí se requiere que lo puedan realizar ya en sí, buscar un estudio de caso. Bueno, si tienen preguntas, estoy atento, si no voy a dar un tiempo de receso para ir con la segunda parte, ¿no? Entonces les voy a dar un tiempo de receso de 10 minutos. Creo conveniente volvernos a conectar a las 20 horas con 25 minutos para proceder a explicar los métodos pedagógicos emergentes, ya que como se habrán dado cuenta, necesitan más tiempo para reunirse el viernes y para reunirse también el sábado para poder hacer esa tarea y también otra tarea que también ya la conocen ustedes, que es parte del aprendizaje autónomo. Entonces, si no hay preguntas, pues nos volvemos a encontrar 20 horas con 25 minutos. Muchas gracias.